Dentro de los minerales tenemos los macro y los microminerales, que cumplen distintos roles en la elaboración, en el sabor y en la nutrición. Los minerales se los clasifican en macro y micro y generalmente son de un aporte nutricional muy importantes. Dentro de los macrominerales tenemos el calcio, el fósforo, el sodio, el potasio, el cloro, el magnesio y el azufre. Son constituyentes de muchísimos aminoácidos y también forman parte del sistema nervioso de las personas, de los animales, incluso los vegetales, a través de los sistemas de despolarización de las neuronas. Entonces, cuando vos transmitís un impulso nervioso, el sodio y el potasio forman son elementos elementales, en esa transmisión de esa energía para que vos puedas hacer reacciones de movimiento de forma voluntaria o incluso involuntaria con el sistema autónomo de los órganos internos que tienen las personas. Pero también tenemos los microminerales o oligoelementos como el hierro, el cobre, el zinc, magnesio, molibdeno, yodo, cobalto, selenio, que son un conjunto de minerales que se los requieren en pequeñas proporciones porque forman parte de sistemas enzimáticos o porque también colaboran en el transporte o en la función biológica, bioquímica del cuerpo. Estos forman parte de la nutrición. Cuando vos desarrollas un alimento, podés desarrollar un alimento mineralmente optimizado para que cumpla todos los requerimientos. Si vos sos un deportista y perdés gran cantidad de minerales, generalmente se te puede generar una bebida en donde esta bebida suplemente toda esa pérdida de minerales que vos estás teniendo debido a la actividad física intensa que estás realizando. Entonces ahí estás haciendo un alimento optimizado en minerales. Desde el punto de vista de tecnología de los alimentos, los minerales aportan muchísimo sabor y muchos aspectos tecnológicos, por lo cual muchas veces cuando vos elaboras una bebida, por ejemplo gaseosa, no es lo mismo el sabor que va a tener en una provincia como Córdoba o en una provincia como Buenos Aires o en la zona costera de la costa atlántica, porque la cantidad de minerales y la dureza del agua es distinta, por lo cual va a aportar distintos sabores en ese producto final de bebida gasificada gaseosa. Entonces, uno de los requerimientos que por ahí pueden tener las grandes empresas es que vos elabores todo con la misma cantidad de minerales. Entonces utilizas equipo de ósmosis inverso. Igual eso no te garantiza que tenga el mismo sabor, porque lo que vos estás reduciendo es la cantidad de minerales a una determinada proporción. Pero si vos tenés en un lugar más calcio que en otro lugar más sulfato, entonces va a tener diferente sabor porque va a reducir los minerales a determinada cantidad, que es, por ejemplo, bajarlo a 5 microgramos cada 100 litros, por ejemplo. El punto es que también vos podés utilizar cartuchos específicos para que elimines un mineral y no otro. Entonces ahí se va haciendo cada vez más complejo y eso hace parte de la tecnología de bebidas, que también es una materia optativa que vamos a estar teniendo en la carrera. En cuanto al agua, nosotros tenemos diversidad de componentes en el agua. ¿Por qué uno diría el agua? ¿Cómo puede ser que sea distintos componentes? En realidad el agua sigue siendo la misma. Lo que cambia, y cuando uno hace referencia a componente, es el tipo de rol que cumple el agua en el alimento. Entonces tenemos tres tipos de roles. Tenemos un agua que está íntimamente ligada, tenemos un agua que es ligada y un agua que es libre. El agua libre es el agua que está retenida dentro de una estructura como un gel. Por ejemplo, el tomate es muchas veces un gel, en donde si vos lo cortas, vos ves que pierde agua. Vos cortas un tomate y ves la tabla donde cortaste el tomate, agua. Ese es un agua libre, que es un agua que no está comprometida con ninguna solución. Ahora el agua ligada es el agua que se encuentra en solución. Entonces, esa agua que tiene disperso elementos como minerales, azúcares, aminoácidos, etcétera, dentro de esa fase acuosa, se dice que esa agua se encuentra en solución. Y esa agua está ligada. ¿Ligada a qué? Ligada a distintos componentes. Cuando veamos un poco más que vaya avanzando la carrera, vamos a hablar de los compuestos que son osmóticamente activos, que son compuestos que tienden a ligar agua en su estructura. Y después está el agua que se denomina agua íntimamente ligada. Esa agua forma parte del constituyente del alimento. Es decir, si yo elimino esa agua, el alimento deja de ser de ese alimento. Por ejemplo, yo pongo un queso y lo pongo sobre una plancha y le empiezo a dar calor. Llega un momento en donde yo voy a encontrar una cosa sólida, dura, quemada, pegada en la plancha. ¿Por qué? Porque perdió todo el agua, sufrió un montón de reacciones de caramelización que terminaron transformándose
en compuestos quemados. Entonces ahí perdió hasta el agua íntimamente ligada y yo ya no puedo identificar eso como un queso. Simplemente esa agua íntimamente ligada yo no la puedo eliminar. ¿Por qué? Porque pierde la característica del alimento. Entonces, las aguas más importantes que vamos a hablar desde un punto de vista de los alimentos es el agua que se encuentra ligada y el agua que se encuentra libre. Ahora, la combinación de agua ligada y agua libre me va a dar un término que es sumamente importante en lo que es la conservación y las reacciones de los alimentos, que es la que se denomina la actividad del agua. La actividad del agua hace referencia a la cantidad de solutos o componentes que están disueltos en una unidad de agua. En un litro de agua, ¿cuántos solutos tengo? No es lo mismo tirar en un litro de agua 10 gramos de sal que tirar 100 gramos de sal. En un litro de agua con 100 gramos de sal va a tener una actividad de agua mucho menor que la que tiene 10 gramos. ¿Por qué? Porque va a haber más cantidad de solutos disueltos. ¿Y esto es por qué es importante? Es importante por lo siguiente. Ustedes imagínense que están en el mar. Nosotros estamos en el mar y queremos beber el agua del mar. Esa agua a mí me moja mi ropa, yo salgo del mar y siento frío porque se evapora cuando me da el viento. Pero sin embargo, yo no puedo utilizar esa agua para hidratarme. ¿Por qué? Porque tiene muchos solutos disueltos. O sea, es una solución. Tiene muchas sales, muchos minerales disueltos esa agua de mar. Entonces yo no lo puedo aprovechar y yo no puedo tomar. Tiene una actividad menor que el agua potable. Entonces, un agua pura, un agua destilada, por así decirlo, que no tiene ningún mineral, que no tiene nada, que es 100% agua, eso tiene un valor de actividad de agua de 1. Y supongamos que el agua de mar, que tiene disueltos un montón de componentes, tiene un valor de actividad de agua de 0,8. Yo no la puedo aprovechar esa actividad de agua y tampoco las reacciones químicas o los microorganismos la pueden aprovechar. ¿Por qué? Porque tiene mucho ligamiento, está en solución. Es por eso que muchos alimentos se conservan con una actividad de agua baja, por ejemplo, en salmueras o en almíbares, es decir, en concentraciones de soluciones con dulce, que son los almíbares con azúcares, o en salmueras, que son con agregado de sales. También yo puedo disminuir la actividad de agua simplemente desecando el alimento, poniéndolo bajo temperatura. Así, por ejemplo, puedo formar el dulce de leche. El dulce de leche tiene una actividad a water mucho más baja que la leche. ¿Por qué? Porque yo estuve evaporando el agua, entonces estuve incrementando la cantidad de solutos por cantidad de líquidos que tiene, por cantidad de agua. Lo mismo le pasa con las mermeladas. Ustedes ven que las mermeladas las abren y las pueden tener 4 o 5 meses en la heladera. O en la góndola de un supermercado puede estar 6 meses, un año, esa mermelada sin deteriorarse. ¿Por qué? Debido a la gran cantidad de azúcar que tiene, que hace que se reduzca la actividad de agua. A más cantidad de solutos disueltos, menos cantidad de humedad que tenga, menos actividad de agua va a tener. Cuanto más actividad de agua tengo, por ejemplo un tomate, más rápido se deteriora un alimento. Esos son los alimentos más perecederos, los cuales yo los tengo que conservar con diferentes técnicas, por ejemplo envasado al vacío, en heladera, etc. Ahora, mientras menos actividad de agua tenga, ese alimento se va a conservar más. Además va a cambiar su característica física. Un alimento con baja actividad de agua va a ser más crujiente. Un alimento con mucha más actividad de agua va a crujir menos. Por ejemplo, un tomate no cruje, pero una papa frita sí va a crujir. Acá tenemos un gráfico de las reacciones en donde podemos ver un diagrama de estabilidad en función de la actividad de agua. Por ejemplo, en el eje de abajo tenemos actividad de agua que va desde 0 hasta 1 y ahí está el contenido de humedad que tiene sobre el eje Y. Por ejemplo, un alimento que tiene una actividad de agua entre 0,9 y 1 es fantástico para que crezcan bacterias, yeast, que son las levaduras, y los mold growth, que son los hongos. También tiene una actividad enzimática elevada y permite también la oxidación de lípidos. O sea, que un alimento entre una actividad de agua de 0,9 a 1 genera un montón de deterioro y son alimentos que son denominados perecederos. Ahí nos encontramos con los lácteos, con los cárnicos, con las vegetales y las verduras, etc. Ahora, cuando vos vas bajando la actividad de agua, vas viendo que a 0,8, que a 0,7, ya las bacterias y las levaduras yeast a 0,8 ya no se desarrollan. Sí, todavía hay algunos hongos que todavía toleran esa actividad de agua baja. Acá nos estamos moviendo
dentro de lo que es la salmuera 0,6, 0,7, 0,8. Pero hay unas reacciones, Browning reactions, que son estas reacciones de pardeamiento que entre 0,5, 0,6 y 0,7 ocurren. Por ejemplo, vamos al caso de las azúcares. Cuando yo quiero oxidar para generar un pardeamiento no enzimático, pongo sacarosa para hacer un caramelo, pongo azúcar de mesa, que es la sacarosa, disuelto en agua, lo pongo a temperatura. Mientras haya mucho agua, esa azúcar va a seguir siendo blanca. ¿Por qué? Porque va a estar en 0,9, 0,8, pero a medida que sigue evaporando agua, porque sigue habiendo una acción del calor y sigue eliminando esa agua, cada vez voy a tener menos actividad de agua. Entonces voy a llegar a la actividad de agua de 0,7. Por lo cual, ese Browning reactions comienza a generar pardeamiento. Ya cuando llego a 0,5, es decir, que se pierde una determinada cantidad de agua y cada vez tiene menos agua, menos humedad y menos actividad de agua, yo voy a alcanzar un punto en donde el caramelo va a empezar a oscurecerse de golpe. Y si yo no lo saco en ese momento, se me va a pasar de oscuro. Entonces ahí tengo que tener un cuidado. Al comienzo va a ir lento, hasta que llegue a la actividad de agua en donde comienzan las reacciones de pardeamiento, los Browning. Y si yo le bajo muchísimo la actividad de agua, voy a incrementar mucho la oxidación de los lípidos. Voy a incrementar mucho la oxidación de los lípidos. Por ejemplo, las leches en polvo que tienen actividad de 0,3, de 0,4 o de 0,2, esos tienen realmente un deterioro de los lípidos bastante marcado. Por eso se tienen que poner esos envases que tienen capa laminal, que tienen capa de aluminio para protegerlo de barrera de los oxígenos. También las papas fritas, por ejemplo, los snacks de papas fritas, hacen que esta oxidación de los lípidos se dispare porque tienen muy baja actividad de agua. Y si recuerdan ustedes los minerales que dan sabor, imagínense ahora, y ya hablando un poco de la tecnología de snack, imagínense cómo influye el sabor de los minerales en un alimento. Piensen en una papa frita. La van a ver, es amarilla, es crujiente. La prueban en la boca, tiene ese sabor a frito, es muy rica y le sienten un buen sabor a sal. Y nos gusta. Ahora imaginen si yo retiro la sal de la papa frita. Elaboro una papa frita sin el agregado de sal. Ustedes piensen y analícenlo. ¿Compraría yo esas papas fritas? O sea, ¿me daría el mismo placer, el mismo sabor comerme esas papas fritas? Y ahí está el caso de que muchas veces los snacks no nos gustan por ser un snack, sino que nos gustan porque están canalizando un mineral. En este caso, el cloruro de sodio, la sal. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por su participación.